¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el abordaje, diagnóstico y sobre el tratamiento de las principales inmunodeficiencias primarias. Y vamos a hablar un poco primero de las causas de infección recurrente de acuerdo al grupo de edad en que el paciente se presenta. Platicaremos sobre cómo se evalúa la respuesta inmune de manera práctica en la vida cotidiana. Vamos a hablar sobre los datos clínicos y de laboratorio de las principales inmunodeficiencias primarias y por supuesto sobre cuáles son las señales de alarma para pensar que ese paciente que tiene una infección recurrente tiene una inmunodeficiencia primaria y finalmente cómo podemos colaborar entre el Centro Nacional de Referencias de Inmunodeficiencias en el Instituto Nacional de Pediatría con todos los médicos especialistas en alergia e inmunología clínica del país. En términos generales, y a pesar de que ustedes ya tomaron el módulo de inmunidad de inmunología básica, a mí me gusta esta sobresimplificación del sistema inmune pensando en que solamente existen 4 compartimentos. 2 de ellos del lado izquierdo de la inmunidad innata y 2 de ellos del lado derecho de la diapositiva sobre inmunidad adaptativa. Y para hacer un símil con el ejército, podríamos decir que el primer compartimento que a mí me gusta pensar que son como minas terrestres es el complemento, que nos ayuda cuando se activa a explotar una señal de alarma para el resto del sistema inmunológico, que inmediatamente atrae al segundo compartimento del sistema inmune innato, que son los fagocitos, que podríamos imaginarnos desde el punto de vista del ejército serían los soldados, y donde tenemos a 2 grandes grupos, por un lado los macrófagos residentes en cada tejido, y por otro lado los neutrófilos que tienen que migrar desde la vasculatura hacia el sitio donde se lleva a cabo una reacción de daño o una señal de daño. Por otro lado, tenemos un tercer compartimento ya de la respuesta inmune adaptativa, donde están los linfocitos B, que a mí me gusta imaginármelos como la fuerza aérea del sistema inmunológico, que dispara balas que son anticuerpos. Como ustedes saben, tenemos 5 tipos diferentes o 5 isotipos diferentes de anticuerpos que básicamente opsonizan a los gérmenes, opsonizan a las células que han convertido en neoplásicas o que han sido infectadas por un virus y que activan el complemento en muchos casos, pero sobre todo permiten que los fagocitos, es decir, los soldados del sistema inmune, fagociten en forma adecuada y eliminen al germen o a la célula que fue infectada por un virus o que se convirtió en cancerosa. El último compartimento es el compartimento más evolucionado de los humanos, que es el de los linfocitos T, que a mí me gusta imaginármelos como los generales, en el caso de los linfocitos CD4 o T cooperadores, los ninjas o los asesinos del sistema inmune, que son los linfocitos CD8, que son los que tienen función predominantemente citotóxica, pero también una función muy importante es la de ser, de alguna manera, los psicólogos o terapeutas del sistema inmunológico, especialmente porque gracias a la función reguladora que induce tolerancia en el sistema inmune, permite balancear que las respuestas inmunes no se excedan cuando existe una respuesta inflamatoria. Otra característica muy importante del sistema inmune que ustedes ya conocen es que todos los compartimentos se comunican entre sí y se comunican entre sí platicando a base de producir citocinas y quimiosinas que permiten una coordinación extremadamente fina entre todos estos 4 compartimentos que en conjunto constituyen las defensas del huésped. Siempre que pensamos en evaluar a un paciente con una infección recurrente y que pensamos en evaluar a uno de estos compartimentos del sistema inmune, a mí me gusta ser muy práctico y hay que pensar siempre que de cada compartimento tenemos que evaluar el número, es decir, la cantidad de cada uno de los elementos que forman un compartimento del sistema inmune, pero en ocasiones el número está normal y la función es la que está afectada, de tal forma que también tenemos que saber y conocer cómo se evalúa la función de los diferentes compartimentos, órganos y células del sistema inmunológico. Para empezar, vamos a empezar con qué pasa cuando un niño se enferma en etapas muy tempranas, el niño muy chiquitito que empieza a tener infecciones recurrentes. Esto es en general poco probable cuando el niño está cuidado por la mamá, es el único hermano o el único hijo, pero se convierte en algo mucho más común cuando el niño ingresa a la guardería en etapas tempranas. Déjenme empezar con un caso clínico. Este es un caso clínico que llegó al Instituto Nacional de Pediatría hace ya algunos años,
donde el principal antecedente familiar es que tenía un hermano que murió a los 6 años por un daño neurológico secundario que tuvo una infección, ya que tuvo múltiples infecciones recurrentes por bacterias, hongos y virus. Esta chiquita es el producto de la gesta 2, un peso muy adecuado al nacer, alimentada al seno materno hasta que ingresó al Instituto Nacional de Pediatría. No había recibido ninguna vacuna cuando nosotros la conocimos a los 3 meses de edad y su desarrollo había sido normal. Esta chiquita había iniciado desde el mes y medio de edad con evacuaciones disminuidas de consistencia que mejoran parcialmente con la administración de antibióticos, le habían puesto Rosefin. Sin embargo, no había mejorado y hasta la fecha sigue con evacuaciones semilíquidas, en ocasiones con moco y con sangre, y en la que se habían aislado Campylobacter y Cándida. Cuando se aisló Campylobacter se le dio claritromicina, cuando fue Cándida se le dio fluconazol. También había tenido candidiasis oral y esofágica y se le había diagnosticado como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Este es el ejemplo más común de las formas donde fallan estos coordinadores del sistema inmune, que son los linfocitos T, y que, como les decía, son por un lado los generales, los T cooperadores, los asesinos, los linfocitos T citotóxicos, o los psicólogos del sistema inmune, los T reguladores. Cuando fallan, se producen los cuadros más severos de inmunodeficiencias, que pueden ser primarias, es decir, genéticas o heredadas, o secundarias, por ejemplo, cuando tenemos una infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Y la forma más común de presentación es tener infecciones por gérmenes oportunistas, gérmenes como Pneumocystis jirovecii, y tener neumonías graves por Pneumocystis jirovecii, o diarreas causadas por bacterias, hongos o virus, o infecciones en mucosas como esta chiquita que tenía infecciones claramente documentadas por cándida a nivel esofágico, a nivel oral y a nivel de gastroenteritis. En muchas ocasiones los pocos linfocitos que estos niños tienen son linfocitos que pasaron durante el parto o durante la última parte del embarazo de la mamá al bebé. Entonces tenemos manifestaciones de enfermedad de injerto contra huésped o de autoinmunidad como exantema, como diarrea, como aumento de linfocitos T citotóxicos, y que son autoagresivos y que son los que generan esta imagen en muchos casos de los que llamamos síndrome de Omenn. Estos niños también tienen infecciones inusuales y graves y recurrentes por virus, especialmente por citomegalovirus, por adenovirus, por Epstein-Barr, por metaneumovirus, pero en realidad cualquier virus les puede generar problemas. Y lo más clásico es que estos niños detienen su crecimiento por la gravedad de las infecciones. Otro marcador que en nuestro país y nuestra región es especialmente importante es que estos niños desarrollan complicaciones por vacunas de gérmenes vivos. Si ustedes recuerdan, los bebés en nuestro país tienen que recibir al nacimiento una dosis de BCG, y muchas veces estos niños, la primera manifestación que vemos es que hacen una complicación, ya sea local o sistémica, por la vacuna de BCG, es decir, hacen una BCG-osis o hacen una linfadenitis axilar, o a veces hacen una tuberculosis sistémica donde el bacilo que se aísla es el bacilo de Mycobacterium bovis, que es el bacilo que se utiliza para la vacuna atenuada de BCG. Cuando nosotros queremos evaluar este compartimiento de los linfocitos T, lo primero que debemos empezar es solicitando una biometría hemática, bien hecha con diferencial, porque el 90% de estos chiquitos que tienen una inmunodeficiencia combinada grave van a tener linfopenia menor del 30% de una biometría hemática. Ustedes recordarán que en los lactantes y preescolares los linfocitos en la biometría hemática son más del 50% de las células en una diferencial. Estos chiquitos tienen menos del 30 o tienen menos de 2.000 linfocitos en una biometría hemática. Cuando vemos esto, nos debe prender el foco de alarma, vamos contra el tiempo para hacer el diagnóstico y luego tratamiento. Y una buena forma de saber si es una inmunodeficiencia combinada o no es hacer subpoblaciones de linfocitos, es decir, cuántos linfocitos T tenemos, cuántos linfocitos B tenemos y cuántos linfocitos NK tenemos. Los linfocitos T los conocemos sabiendo o solicitando cuántos linfocitos CD3 tiene este paciente, y después podemos saber cuántos de ellos son citotóxicos, es decir, CD8, cuántos son cooperadores, es decir, CD4, cuántos linfocitos NK tienen, lo sabemos solicitando cuántas células hay de estas que forman parte de los linfocitos y que tienen el marcador CD16 y también el marcador CD56. Y finalmente, los linfocitos B, sabemos cuántos hay en sangre periférica
evaluando cuántos de estos linfocitos tienen el marcador CD19 o el marcador CD20, que es muy característico y exclusivo de los linfocitos B. Con respecto a la función de los linfocitos T cooperadores, también podemos saber cuántos son CD4, cuántos son CD8. Pero en ocasiones estos números están normales y también es muy importante evaluar la función, porque los niños que tienen linfocitos T normales pero que tienen una inmunodeficiencia combinada severa habitualmente tienen una muy pobre proliferación cuando ponemos en contacto a los linfocitos del paciente con mitógenos o con antígenos específicos. De tal forma que estas pruebas nos ayudan a hacer una manera mucho más fina si esos linfocitos T que tiene el paciente se desempeñan de forma adecuada. Finalmente, una forma indirecta pero muy práctica que podemos solicitar prácticamente en cualquier lado de nuestro país es validar qué tanto ha respondido el paciente a las vacunas. Ustedes saben que para una adecuada respuesta madura de IgG contra las vacunas se requiere una cooperación del linfocito T con la célula presentadora de antígenos. Entonces, si el paciente tiene anticuerpos o niveles de inmunoglobulina G adecuados a títulos protectores contra las vacunas que ha recibido, eso nos puede permitir apoyar o descartar el diagnóstico de una inmunodeficiencia combinada. Esta niña tenía una biometría hemática, donde ustedes pueden ver tenía una muy discreta anemia, pero claramente tenía linfocitos disminuidos, 15%, 1770 en total, que si uno ve la cifra total no asusta. Sin embargo, cuando uno ve el porcentaje menor del 30% debe de llamarnos la atención. También tenía una discreta hipogama globulinemia. Si ustedes se fijan, los niveles de IgG están casi en rango normal para su edad. Sin embargo, ese IgG que seguramente fue adquirida de forma transplacentaria en el último trimestre del embarazo. Entonces, a veces esto nos puede desconcertar porque uno esperaría una hipogama globulinemia, pero si es un paciente de término, muchas veces tiene niveles de IgG normales durante los primeros meses, y conforme se va consumiendo la IgG materna, entonces ya se descara o se aparece la hipogama globulinemia. Esta niña, cuando hicimos las subclases de inmunoglobulina G, pues documentamos una disminución en la IgG1 con niveles normales del resto de las subclases de IgG. Y, sin embargo, cuando ya hicimos las subpoblaciones de linfocitos T, como ustedes pueden ver, y B, como ven, son prácticamente ausentes, 0 o casi 0 CD4, casi 0 CD8, 0 CD19, es decir, no tiene linfocitos B, y los únicos linfocitos que tenía son linfocitos NK. Esto nos hace llamarle a este paciente un patrón que llamamos T negativo, B negativo, NK positivo, y que es la forma más frecuente en el mundo de las inmunodeficiencias combinadas severas. El defecto, es el segundo defecto más común, y que es un defecto en la recombinación del receptor de los linfocitos T, causado por un error en las enzimas que recombinan los genes del receptor del linfocito T y del linfocito B. Por eso es que no hay ninguno de estos dos. Y si ustedes se acuerdan, las NKs no tienen un receptor específico y por eso no se afecta su desarrollo por la ausencia de estas recombinasas. Y existen 3 genes que se han asociado a principales, que son RAG1, RAG2 y Artemis. Gracias al apoyo con el equipo del Hospital Garrahan en Argentina, pudimos documentar una mutación en RAG1 con un defecto heterocigoto compuesto, donde cada uno de los padres tenía una variante patológica en cada uno de sus alelos, y esto fue lo que ocasionó el defecto en esta chiquita. Estos niños son siempre una emergencia. Es muy importante que estos niños rápidamente se ponga un letrero sobre su cuna o sobre el lugar donde esté hospitalizado para evitar que se transfundan, porque las transfusiones pueden generar una reacción de injerto contra huésped. Evitar vacunarlos, porque las vacunas, aun las que no le causen daño de gérmenes inactivados, el paciente no va a responder contra esa vacuna y no va a generar títulos protectores. Así es que para evitar errores es mejor no vacunarlos contra ninguna vacuna. Empezar antibióticos profilácticos, y como uno de los gérmenes más frecuentes es Pneumocystis jirovecii, el que usamos siempre de elección, o el que está indicado de elección, es el uso de trimethoprim sulfamethoxazol en dosis profiláctica. Siempre iniciar también un antimicótico profiláctico, y el más recomendado y que todas las guías incluyen es el uso de fluconazol a dosis profiláctica. También se recomienda el uso de antivirales profilácticos, y dependiendo del medio y del presupuesto con el que se cuente y del acceso a medicamentos, se recomienda el uso de aciclovir, pero mucho mejor el uso de ganciclovir para evitar la infección
primaria por citomegalovirus, el reemplazo con inmunoglobulina endovenosa en dosis que nos lleven a por lo menos 600 miligramos por decilitro de IgG en el paciente, y por supuesto meter a este paciente en un programa de trasplante de células progenitoras, que es el único tratamiento que va a restablecer el sistema inmune en estos pacientes. Esta chiquita se encuentra pues, a 12 años y 7 meses después de haber sido trasplantada, se encuentra asintomática, sin infecciones, con un desarrollo normal, talla y peso normal, sin medicamentos, con una biometría hemática como ustedes ven en la diapositiva normal y con un estilo de vida normal. Aquí ustedes pueden ver el papá fue el donador, con la obtención de células progenitoras de sangre periférica del papá por aféresis, la administración que se administra como una simple transfusión. El día que se fue de alta con todo el equipo de trasplante de nuestro instituto, esta chiquita hoy nada más la vemos una vez al año, y a veces ya ni siquiera una vez al año, cada vez nos viene menos y nada más nos manda fotos de sus recitales de piano, se ha convertido en una pianista muy exitosa, pero es para nosotros el mejor ejemplo de cómo cuando se hace bien y se detecta a tiempo, estos niños pueden curarse y tener una vida completamente normal. Segundo caso es un varón de 3 meses. Este chiquito tuvo una otitis media recurrente que empezó desde casi el primer mes. Había tenido 3 cuadros de otitis media supurada en 2 meses, es decir, empezó al mes de edad. Había respondido muy bien al tratamiento de su pediatra, pero cuando llega con nosotros nos llega porque había hecho un absceso perianal donde se había aislado estafilococo. Aquí ustedes pueden ver que la biometría hemática rápidamente nos identifica un problema, y entonces por eso la biometría hemática es el primer estudio que tenemos que pedir en todos estos niños. Vemos una leucocitosis con una neutropenia de 5%. Casi todas las células eran linfocitos, monocitos eosinófilos, y tenía plaquetas normales. Este es otro segundo niño niña que llegó a los 2 años con una referida por el servicio de neumología porque tiene una forma de asma muy difícil de controlar, y había sido internada en el instituto por fiebre prolongada, con múltiples adenomegalias, con aumento del volumen de tiroides. Tenía el antecedente de consanguinidad, los papás eran primos hermanos o son primos hermanos, y tenía un retraso en el crecimiento importante, y algunas lesiones papulares eritematosas en extremidades. Esta chica, cuando la empezamos a estudiar, resulta que vemos una biometría hemática y tiene una gran leucocitosis con mucha neutrofilia. Se hizo una punción tiroidea donde salió pus, la reportaron solo como un absceso tiroideo. Hicimos una biopsia de las lesiones cutáneas que demostraron la formación de granulomas muy bien formados, y esto nos llevó a pedir una prueba que hacíamos antes de rutina, que era la reducción de nitroacetil de tetrazolio, que salió prácticamente de cero comparado con su mamá, que tenía 56% de células positivas. Y esto nos permitió establecer el defecto de una enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, los fagocitos pueden fallar, como en el primer caso que les mencioné en cuanto a número, y haber neutropenias congénitas, o en la función, como en el segundo caso de esta chiquita con asma grave y la formación de abscesos y granulomas, en donde a pesar de tener un número adecuado de neutrófilos, estos neutrófilos no son capaces de erradicar a los gérmenes. Cuando fallan los fagocitos, ¿se acuerdan? Es el segundo compartimento que revisamos. El defecto debe de estar o en los neutrófilos o en los macrófagos o en ambos. Y casi siempre que fallan los fagocitos se manifiesta como la presencia de abscesos en tejidos blandos, como linfadenitis, en muchas ocasiones causados por organismos catalasa positivos, pero básicamente por bacterias piógenas, bacterias gram positivas o gram negativas, y en ocasiones por hongos. Las bacterias más frecuentes, como les decía, son las que producen catalasa, como Staph aureus, Serratia marcescens, Aspergillus. En ocasiones, cuando el defecto es tardío o la función de adhesión de los leucocitos se asocia también con caída tardía del cordón umbilical después de un mes. Y casi todos ellos se caracterizan, todos los defectos de fagocitos, por afección de la mucosa oral. Casi siempre cursan con algún grado de periodontitis o de gingivitis o de úlceras orales, que son un marcador muy importante que nos permite diferenciar a los defectos de fagocitos de otros defectos que se caracterizan por infecciones también de bacterias extracelulares. Para evaluar a los fagocitos, a este compartimento, pues básicamente evaluamos el número, igual que la vez ocasión, con una simple biometría hemática donde buscamos cuántos neutrófilos hay.
Cuando hay una neutropenia, pues van a estar disminuidos debajo de 1500. Cuando hay un defecto en la función, habitualmente nos vamos al extremo contrario, tenemos una gran leucocitosis con neutrofilia. Y para medir la función de los fagocitos, las pruebas más comunes son, que solicitamos, porque son los defectos más comunes, son los defectos en el estallido respiratorio, que es el defecto responsable de la enfermedad granulomatosa crónica, o los defectos en la expresión de una integrina, que es el CD18, que causa el mayor número de los casos de deficiencia de adhesión leucocitaria. La prueba que hoy podemos hacer para evaluar la función es esta prueba que ustedes ven abajo a la izquierda, que es la prueba de NBT, donde ustedes pueden ver del lado izquierdo neutrófilos con el citoplasma claramente con gránulos que están pintados de un color ocre oscuro, comparado con los de un paciente con enfermedad donde solamente se ve el núcleo multilobulado, pero no se ve ningún lisosoma que haya causado ese estallido respiratorio y por tanto no cambia el color del colorante del nitroazul de tetrazolio. Hoy día, en muchos lugares tenemos disponible ya un citómetro de flujo que nos permite hacer una prueba mucho más fina, que también nos ayuda a detectar inclusive portadores de la enfermedad, y que es la prueba de dihidrorodamina, y que nos permite, después de haber activado los neutrófilos del paciente, detectar cuáles de ellos hicieron un estallido respiratorio por cómo se va hacia la derecha la fluorescencia en un paciente con sano, comparado, como ustedes ven a la derecha, con un paciente con una forma autosómica recesiva y que casi no produce este estallido respiratorio. Pero, ¿qué pasa en niños más grandes? Conforme van creciendo, el niño entra a la guardería, entra a la escuela, entonces generalmente a nivel de lactante mayor o preescolares que entran a la guardería o al preescolar. Estos chiquitos es una etapa muy común de infecciones, es probablemente la forma más común que vemos del niño con infección recurrente. Y les quiero presentar un caso típico. Esta es una niña de 3 años, 2 meses, que llegó a mi consultorio con un padecimiento de 2 días con fiebre hasta 38 grados centígrados, más o menos 1 a 2 horas de duración, cedían con el uso de paracetamol o de ibuprofeno, y casi siempre, y en este caso se asociaba con rinorrayalina. Después se agregó odinofagia, que la mamá identificó porque la niña dejó de comer, tos productiva en accesos de predominio nocturno. La mamá al interrogatorio nos dice que ronca cuando duerme, que siempre tose cuando corre, brinca o hace ejercicio. Y ustedes se fijan, es producto de gesta 2, un peso y talla adecuado al nacer, nació de término y está alimentada con una fórmula láctea desde el nacimiento, se ablactó a los 4 meses, su desarrollo ha sido adecuado, ingresó a los guarderías a los 9 meses y recientemente ingresó a preescolar, tiene un esquema de vacunación completo de acuerdo a la cartilla, tiene la desfortuna de que su papá fuma una cajetilla al día y fuma dentro de casa, tiene un perro dentro de casa, la mamá y el hermano son sanos. A la hora, uno debe pensar siempre en un paciente así la posibilidad de atopia, sin embargo a la hora de preguntar insistentemente sobre la posibilidad de atopia familiar, de preguntar si había alguien con dermatitis, alguien con datos clínicos de rinitis o datos clínicos de asma, la mamá lo negó todas sus formas. Chiquita no había tenido tampoco ningún dato de dermatitis atópica, ni se le había diagnosticado ningún tipo de alergia a la proteína de la leche, lo cual hacía ya muy poco probable la posibilidad de alergia. Como esta niña empezó desde los 10 meses con un cuadro infeccioso casi al mes, más o menos había tenido 1 a 2 cuadros por mes, casi siempre con fiebre, el 80% de las veces, y casi siempre se acompañaba de rinorrayalina, que posteriormente se hace verdosa, odinofagia, tos, que casi siempre empieza a ser seca y luego se hace productiva, y que mejora con el tratamiento que se le da. Casi venía con un tambo de recetas con antibióticos, casi siempre con antibióticos, un antiinflamatorio, un antihistamínico, con o sin descongestivo o con o sin mucolítico. Y el único otro antecedente, además de estas infecciones recurrentes banales de la vía aérea superior, había tenido un solo cuadro de otitis media hace 4 meses que no fue perforada, y niega cualquier otra infección grave como neumonías o sinusitis. Este es un cuadro que yo creo que es típico, que vemos cotidianamente y que ve el pediatra cotidianamente. Su peso discretamente bajo para la edad, percentil 18, pero normal, la talla en percentil 25, ojerosa, con respiración oral, con
rinorrea hialina, faringe hiperémica, hipertrofia amigdalina, con una descarga transparente posterior. Las membranas timpánicas se veían abombadas, se palpaban algunas adenopatías cervicales y los campos pulmonares se veían básicamente normales, con ruidos cardíacos normales, y el resto de la exploración física realmente no se encontró ninguna alteración. Y ustedes pueden ver ahí claramente cómo se ve ojerosa, se ve claramente con una respiración oral. Ustedes pueden ver en la fotografía la hiperemia faríngea muy acentuada, pero sin ningún tipo de exudado en las amígdalas, y básicamente se ve un escurrimiento posterior hialino. Igualmente pueden ver la membrana timpánica abombada, opaca, hiperémica, incluso con un nivel hidroaéreo, que es muy común que se asocie en estos casos. A chiquita se le pidió una placa lateral de cuello donde ustedes pueden notar una reducción importante, cerca de una obstrucción del 80% de la vía aérea en la zona donde se encuentran habitualmente las adenoides. Y entonces en un paciente así, nuestras dos posibilidades diagnósticas son o que se trate de un niño que básicamente tiene inmadurez de su sistema inmune o que tiene alergia y no lo hemos podido diagnosticar. Entonces, ¿cómo diferenciamos? Pues casi siempre la clínica nos va a permitir, interrogando bien los antecedentes heredofamiliares, buscando atopia en la familia, buscando esa paciente si tuvo antecedentes personales que sugieran alergia, como diagnóstico de alergia a la proteína de la leche, o si la niña hubiera tenido dermatitis atópica. Por supuesto, una IgE elevada nos debe orientar de inmediato a pensar primordialmente en una enfermedad alérgica y, de ser posible, la realización de IgE específica, ya sea por pruebas cutáneas por PRIC, o si ustedes no lo consideran por la edad muy pequeña, hacer un inmunocap para detectar in vitro la IgE elevada. Hay muchos factores que hacen que estos niños se comporten. Esta niña para nosotros es el típico ejemplo de inmadurez inmune. Y estos niños los vemos cada día más frecuente por el tipo de vida que tenemos los seres humanos en la actualidad, donde además los médicos a veces contribuimos aconsejando un manejo aséptico, prácticamente estéril, de los bebés recién nacidos y luego súbitamente entran a la guardería, donde se enfrentan sin ninguna experiencia previa con un montón de gérmenes de todo tipo. Luego, otra de las cosas frecuentes, como pasó en esta chiquita, es que a pesar de que sabemos que las infecciones respiratorias agudas son en más del 80% ocasionadas por virus y son autolimitadas, prescribimos antibióticos que barren con la microbiota tanto intestinal como del resto de las mucosas normal, y esto altera la maduración y el desarrollo del sistema inmune, y cada vez tenemos más evidencia al respecto. Y la falta de lactancia materna contribuye también a una falta de la maduración temprana y la interacción o maduración de la colaboración entre los diferentes compartimentos del sistema inmunológico. Luego, además, el cambio a ambientes contaminados, como la entrada a una guardería, como vivir en una gran ciudad como la Ciudad de México y estar expuesto a la contaminación ambiental, o la contaminación dentro de casa, como pasa con esta chiquita, donde además de vivir en la Ciudad de México tenía a su papá que fumaba por lo menos 5 a 6 cigarros dentro de casa todas las noches, agrede en forma muy importante a la vía aérea. Y muchas veces otra de las que contribuyen es el personal que cuida al niño en las guarderías o en las escuelas preescolares. Y si ustedes recuerdan, durante muchos años se jugó, se hipotetizó mucho esta famosa hipótesis de la higiene, donde si los niños que estaban o vivían en países en desarrollo, donde las familias eran más grandes, donde la mayor parte de la gente vivía en áreas rurales, que estaba expuesto a animales de granjas, donde la microbiota, la mayor parte de los niños nacen por partos, donde la microbiota intestinal se vuelve mucho más rápidamente variada y lo que hoy día conocemos como saludable, donde casi no se usan antibióticos, donde hay además una carga amplia de infecciones por helmintos y menos sanitización o menos infraestructura para tener un ambiente todo estéril, a diferencia de lo que pasaba en los países del primer mundo occidentales, donde casi no hay hermanos, hay uno o dos miembros en la familia, viven casi todos en áreas urbanas, se usan mucho más antibióticos, casi no hay infestación por parásitos y el medio ambiente es mucho más bajo en contacto con gérmenes
y disminuye. Entonces esto se empezó a expresar como que estos niños tenían más riesgo por una higiene excesiva. Con los años hemos aprendido que en realidad lo que verdaderamente ha cambiado es el estilo de vida moderno nos hace tener eh, mucho menor lactancia materna exclusiva los primeros 4 o 6 meses, con todas las consecuencias no solamente de la flora bacteriana de los niños que toman leche materna exclusiva, sino con la ausencia de IgA secretora de la leche materna y de todos los factores que inducen la tolerancia y madurez del sistema inmune asociado a mucosa intestinal. Comemos más comida procesada, estéril, menos consumo de alimentos producidos por fermentación natural, una mayor cantidad de medidas de higiene. Los seres humanos vivimos mucho más del 80% en áreas urbanas y por supuesto el uso indiscriminado de antibióticos en nuestra población. Todo esto nos ha llevado a una menor exposición de estas bacterias poco patógenas que forman parte de nuestro microbioma y que han acompañado al ser humano a lo largo de su evolución. Bueno, ¿cómo tratamos a estos niños inmaduros? Estos niños, pues hay que quitarle la inflamación. Esta niña tenía, como ustedes seguramente pudieron apreciar, una adenoiditis, es decir, una inflamación crónica de adenoides por este estímulo inmunológico continuo. Para esto los esteroides tópicos nasales son muy útiles. Pero también tenía datos de hiperactividad bronquial asociada seguramente a las múltiples infecciones virales, que se comporta como un asma de cualquier otra edad y para la cual la piedra angular es el uso de esteroides inhalados por un tiempo prolongado, por supuesto con una aerocámara o un espaciador. Evitar el uso de antibióticos y comprometernos con una disminución en el uso de antibióticos que casi nunca están indicadas. En los últimos años ha habido muchas publicaciones sobre el uso de probióticos o inmunoestimulantes para estos niños. Una parte primordial es no retrasar las vacunas, que en estos niños muchas veces se retrasan por la persistencia o frecuencia de síntomas recurrentes, y explicarle a los padres que esta niña va a madurar y que no existe patología grave. Déjenme presentarles ahora otro cuadro. Este otro chiquito llegó también a mi consultorio referido por el otorrinolaringólogo que trabaja en el mismo hospital donde yo tengo mi consultorio y que llegó con un cuadro muy complejo, con un antecedentes de 4 sinusitis, de las cuales 2 habían sido en el último año, muy difíciles de controlar, con múltiples eventos de otitis media, varias de ellas perforadas, que habían meditado el uso de tubos de ventilación, con el antecedente que le habían hecho adenoamigdalectomía 2 años atrás. Tenía un esquema de vacunaciones completo, incluso con 4 dosis de vacuna contra neumococo. Los papás, a la hora de interrogarlos, sanos, no consanguíneos, ningún antecedente familiar de importancia, ninguna exposición a tabaco o otros irritantes, no hay historia de reflujo, no hay clínica de vómitos. El niño acude a la escuela desde los 2 años y medio, pero la mamá refiere que casi no va porque siempre está con una infección. Cuando lo evalué la primera vez, ustedes pueden ver esa biometría hemática que es pues, básicamente normal, una muy discreta anemia, con hipergamma globulinemia. Los niveles de inmunoglobulina G, M, A están normales, incluso elevados para su edad. Y ustedes pueden ver una IG muy bajita de 16 unidades con una pachimetría negativa para enfermedad por reflujo, con una placa de tórax normal desde el punto de vista anatómico. Se le habían hecho subclases de inmunoglobulina G que eran normales. Y esto nos lleva siempre a evaluar esta otra parte de la respuesta inmune de anticuerpos, que es la respuesta funcional de anticuerpos. Y para esto pedimos la respuesta inmune a vacunas, y en estos casos donde la clínica es de infecciones por bacterias encapsuladas, como son las que causan los cuadros de sinusitis o otitis media, como múltiples que había tenido este paciente, hay que buscar primordialmente cómo ha respondido a la vacuna contra gérmenes encapsulados. Y el mejor ejemplo que tenemos es el neumococo. Este niño había recibido 4 dosis de vacuna contra el neumococo, de tal forma que la evaluación nos permite saber cómo respondió contra esa vacuna de neumococo. Consideramos una respuesta normal cuando el paciente tiene al menos 1.3 microgramos por mililitro contra los serotipos incluidos en la vacuna. Este chiquito, yo vi hace ya más de 6 años, había tenido vacunación, 4 dosis de vacuna, todavía con la vacuna Prevenar 7, la vacuna heptavalente. Ustedes, si recuerdan, tiene el serotipo 4, el serotipo 9B, el serotipo 14, el serotipo 18C, el 19F, el 23F, el 6B. Si ustedes se fijan en todos estos casos, en todos estos serotipos, la respuesta era indetectable.
ninguno de los serotipos había respondido a la vacuna de neumococo a pesar de las 4 dosis que había recibido. Esto nos permite establecer claramente un defecto en la respuesta inmune a vacunas, un defecto en la respuesta inmune a polisacáridos, y en este caso lo que tenemos que hacer es repetir la respuesta inmune, repetir la vacunación, poner una vacuna, en este caso después de los 2 años preferimos poner para la prueba de diagnóstica la vacuna 23 valente y evaluar nuevamente la respuesta. En este chiquito se documentó que no respondió contra ninguno de los serotipos, tampoco de la vacuna 23 valente, a la hora que repetimos los niveles de inmunoglobulina G antineumococo. Y cuando esto se da, y como en este caso las infecciones han sido severas, han sido recurrentes y afectan la calidad de vida, el tratamiento es de reemplazo con inmunoglobulina intravenosa subcutánea con dosis de 300 a 400 miligramos por kilo cada mes por lo menos 6 meses, y generalmente no se requieren más de 2 años de tratamiento. Déjenme presentarles ahora otro caso que también llegó a mi consultorio y curiosamente no llegó buscando un inmunólogo, sino llegó buscando cambiarse de pediatra porque tenía también sinusitis de recurrentes, había estado 2 veces internado en el último año por una bronconeumonía. En una de las ocasiones que tuvo bronconeumonía tuvo derrame con aislamiento de Haemophilus influenza tipo B, a pesar de estar vacunado. Esto nos debe prender el foco de alarma. Tenía también un esquema de vacunación con 4 dosis de vacuna pentavalente, lo cual nos aseguraba que ese niño debía haber estado bien cubierto contra Haemophilus influenza. Y algo de la exploración física que nos debe llamar siempre la atención cuando vemos un paciente así es evaluar cómo está el tejido linfoide, cómo están las amígdalas, cómo están los ganglios linfáticos. En este chiquito no se palpaba ni un solo ganglio, ni tampoco se veían las amígdalas. Y luego, a la hora que hicimos una biometría hemática, era básicamente normal, pero ustedes pueden ver cómo las inmunoglobulinas, todas ellas, estaban prácticamente en niveles indetectables, lo que nos permite establecer un diagnóstico de una gamma globulinemia por ser un varón, y después, gracias a que pudimos tener la historia genética y la mutación genética, pudimos establecer que es una gamma globulinemia de Bruton o a gamma globulinemia ligada al cromosoma X. Entonces, cuando falla el compartimento de los linfocitos B, cuando falla lo que a mí me gusta reconocer como la fuerza aérea del sistema inmune, ustedes se acuerdan que los anticuerpos, y seguro lo recuerdan de las clases de inmunología básica con el doctor Escobar, son muy importantes para opsonizar especialmente a los gérmenes extracelulares, pero son especialmente indispensables para opsonizar a las bacterias que tienen una cápsula de polisacáridos que las hace de alguna forma resbalosas o evasivas para los mecanismos de fagocitosis. A los fagocitos les cuesta mucho más trabajo detectar y fagocitar a una bacteria encapsulada que a una bacteria que no tiene cápsula. Entonces estos niños, las formas más graves, como en este paciente último que les mostré, tienen ausencia de ganglios o una hipotrofia muy acentuada del tejido linfoide, tanto de amígdalas, no se les puede documentar adenoides, los ganglios prácticamente no se palpan, y esto se asocia casi siempre con ausencia o linfocitos B en sangre periférica menores del 2%, y se caracterizan casi siempre por infecciones sinopulmonares que son muy recurrentes o que se complican más allá de lo esperado. Por ejemplo, neumonías con derrame, donde se documenta estafilococo, neumococo o Haemophilus influenza a pesar de estar vacunados, y que nos debe de hacer brincar los focos de alarma. O otitis media que se complican y se perforan, o que se complican con otomastoiditis, o sinusitis de repetición que también en ocasiones se complican, por ejemplo, con celulitis periorbitaria. Cualquier paciente que tenga un tipo de complicación de estas infecciones que son comunes en la infancia, pero que habitualmente no se complican, nos debe hacer pensar en un defecto de la función de este compartimento de los linfocitos B. Estos chicos también cursan frecuentemente con diarreas crónicas, especialmente causadas por Giardia lamblia, pero en otras ocasiones causadas también por otros gérmenes como Cryptosporidium. En ocasiones, las formas graves de efectos de linfocitos B también se asocian con infecciones virales, por ejemplo, por enterovirus, como pasa en la gamma globulinemia ligada al X, con artritis sépticas, que son relativamente comunes en estos pacientes, y muchas veces cuando vemos a estos pacientes resulta que habían sido estudiados porque tenían bronquiectasias y no se encontraba la causa que había predispuesto a que desarrollaran bronquiectasias. ¿Cómo evaluamos este compartimiento? Bueno, también evaluamos el número.
Y el número lo evaluamos también con una biometría hemática con una diferencial donde las formas graves tendrán linfopenia y con subpoblaciones de linfocitos donde estos pacientes, las formas graves, tendrán una reducción debajo del 2% de linfocitos B en sangre periférica y, por supuesto, con hipogama globulinemia, que es el marcador más frecuente que vemos en los defectos graves de la función de este compartimiento de los linfocitos B. Pero a veces los niveles de anticuerpos están normales, como pasó con el primer paciente que les mostré que había tenido múltiple sinusitis y que lo que tiene un defecto en la función contra vacunas. Y entonces podemos medir los títulos de IgG contra vacunas básicamente proteicas, como es la vacuna o el toxoide tetánico o el toxoide diftérico, y también podemos evaluar la respuesta inmune contra carbohidratos, contra polisacáridos, especialmente como es neumococo o Haemophilus influenzae. Algo muy importante es que los niveles de inmunoglobulinas hay que tener mucho cuidado porque más de una vez nos mandan pacientes con sospecha de una hipogama globulinemia, pero resulta que el laboratorio utiliza los valores para adultos. No todos los laboratorios tienen el cuidado de poner valores de referencias de acuerdo a la edad del paciente. Es muy importante entonces tener nuestro Harriet Lane o un libro de referencia o valores de referencia de la institución donde ustedes trabajen, porque como ustedes saben, el recién nacido nace con niveles incluso más elevados del término que la mamá de IgG. Rápidamente disminuye hasta niveles que son francamente bajos en el primer año de vida y luego poco a poco el niño va produciendo sus propias inmunoglobulinas hasta que más o menos a los 2 años, de los 2 y los 3 años, los niños producen ya niveles de anticuerpos muy parecidos a los del adulto. Entonces es bien importante que cuando vemos un paciente donde sospechemos niveles bajos de IgG, veamos nuestros rangos de referencia y que estén bien cuidados de que sean de acuerdo a la edad del paciente. Otra de las cosas que les recomiendo es que no pidan subclases de IgG porque rara vez les van a ser de utilidad para hacer un diagnóstico diferencial. Es mucho mejor en estos casos pedir la función de la IgG, es decir, evaluar cómo ha respondido a las vacunas que hacer gastar a esa familia en unas subclases de inmunoglobulina G. Por supuesto, cuando uno habla de inmunodeficiencia, seguramente tendrán en mente las 10 señales de alarma que son muy conocidas de la Fundación Jeffrey Modell, que habla de cualquier niño que tenga 4 o más infecciones de oído en el último año, o que tiene 2 o más infecciones de sinusitis graves en el último año, o que tiene 2 o más meses tomando antibióticos con malos resultados, o que ha tenido 2 o más neumonías en el último año, o que ha dejado de subir, de crecer o ganar peso de manera adecuada, o que hace abscesos cutáneos, o que hace aftas, o sobre todo candidiasis oral o en otras mucosas, o que requiere de antibióticos intravenosos, o que ha tenido más de una infección profunda en el último año, y por supuesto el que tiene antecedentes familiares de inmunodeficiencia en la familia nos debe orientar para buscar esto, pero a veces recordar 10 señales de alarma es complicado. Entonces a mí me gusta decirle a mis alumnos de la especialidad de inmunología y alergia que en realidad son solo 4 señales. Y son 4 señales que son más fáciles de recordar. Es decir, el paciente puede tener muchas infecciones, o puede tener infecciones raras, o puede tener autoinmunidad rara, o puede tener linfopenia neonatal. Y para mí estas 4 señales de alarma son mucho más fáciles de recordar. Infecciones recurrentes, hablamos, como ya dijimos, más de 4 otitis en un año, 2 o más sinusitis, 2 o más neumonías, 2 infecciones profundas, abscesos o candidiasis, como vemos en las señales de alarma de la Fundación Jeffrey Modell. Entonces lo podemos poner infecciones recurrentes. Pero también pasa que el paciente hace infecciones raras, por ejemplo, hace infecciones por Pneumocystis jirovecii, nos debe orientar hacia una inmunodeficiencia combinada severa, o nos hace infecciones por Aspergillus o por Nocardia, se nos debe orientar hacia una infección, hacia una enfermedad granulomatosa crónica, o hace complicaciones por una micobacteria, como pasa en las combinadas severas o como pasa en la susceptibilidad mendeliana a micobacterias, o tiene solo cándida y cándida diseminada, que es muy difícil de corregir, como pasa en la candidiasis mucocutánea crónica. Entonces esto nos orienta, estas infecciones raras nos orientan incluso a pensar en un diagnóstico ya dirigido por el tipo de germen que causa esta infección rara. También los fenómenos de autoinmunidad rara en niños. Ustedes se acuerdan, la autoinmunidad en general, la comúnmente conocida que tratan los reumatólogos, se ve después de la adolescencia. Entonces la autoinmunidad de inicio muy temprano, un lupus de inicio muy temprano, una artritis de inicio muy temprano, nos debe hacer pensar
en una inmunodeficiencia primaria. Y hoy día tenemos toda una cantidad de predisposiciones genéticas que se manifiestan solo con autoinmunidad, como son el grupo de las interferonopatías o como son los síndromes autoinflamatorios, que forman parte también de más de 300 genes diferentes que causan defectos genéticos de la respuesta inmune. Y finalmente la linfopenia neonatal, que es un marcador muy consistente en los niños que tienen inmunodeficiencia combinada severa. Más del 90% de estos niños van a tener linfopenia menor de 2000 por milímetro cúbico o menos del 30% en una biometría hemática. Entonces, espero que esto sea más fácil de recordar. Y pensando en lo que pasa en nuestro país y pensando que nacen entre 2 y 2.7 millones de niños cada año, esto pensando que por lo menos uno de cada 500 tendrá una forma una forma de inmunodeficiencia primaria, pues calculamos que nacen en el país alrededor de 5.500 niños con inmunodeficiencia primaria. Pero si pensamos solo en las formas graves, que si ustedes no los diagnostican van a morir, se calcula a nivel mundial una incidencia de más o menos uno de cada 8.000 recién nacidos. Es decir, nacen en nuestro país 350 niños cada año con una forma letal, tarde o temprano, de inmunodeficiencia primaria si nosotros no lo diagnosticamos. Eso significa, en México solamente se diagnostican 80 a 100 niños cada año, lo cual significa que entre el 70 y el 80% de nuestros niños en México que nacen con formas graves, letales de inmunodeficiencia, se quedan sin diagnóstico, teniendo una infección tras otra y donde el médico no piensa en esta enfermedad. Los retos que tenemos con este grupo de enfermedades es que el personal médico de primer contacto, ya sea el pediatra y el médico general, no conocen los datos clínicos para pensar o sospechar las inmunodeficiencias. Esto nos lleva a que haya un retraso muy serio en el diagnóstico que ocasiona generalmente secuelas o que el paciente simplemente fallezca sin que se conozca el diagnóstico. Tampoco nuestra sociedad conoce mucho sobre estas enfermedades, de tal forma que tampoco presiona a la sociedad, a su médico, para que piense en esta enfermedad. Y luego además hay que agregarle que los tratamientos son costosos y en muchas ocasiones no son completamente accesibles para nuestros niños. En los últimos años hemos formado toda una red de trabajo con múltiples centros casi en todos los estados, especialmente los tres sistemas más importantes de salud, la Secretaría de Salud, el IMSS y el ISSSTE. Tenemos en los hospitales grandes de estos tres grupos o estos subsistemas de salud centros muy comprometidos con las inmunodeficiencias primarias que forman parte de este grupo nacional o grupo mexicano de inmunodeficiencias primarias, que nos ha permitido hacer una muy bonita colaboración, pero sobre todo tener acceso a diagnóstico temprano, ya sea en el laboratorio del Instituto Nacional de Pediatría, que es el Centro Nacional de Referencia, o a través de la colaboración con universidades tanto mexicanas como del extranjero. Para poder conocer la epidemiología es muy importante tener el registro, y desde el 2009 se tiene establecido el Registro Latinoamericano de Inmunodeficiencias, donde se tienen hasta septiembre del año pasado más de 6.000 casos. Hablando específicamente del registro en México, hasta agosto del año pasado teníamos ya más de 800 pacientes registrados, de los cuales, como ustedes pueden ver en el gráfico, la mitad son defectos en la producción de anticuerpos, y esto nos lleva al pensamiento que son relativamente fáciles de diagnosticar pidiendo los niveles de inmunoglobulinas o evaluando la respuesta inmune a vacunas. Y algo más muy importante es que muchas veces se consideran padecimientos costosos. Sin embargo, es mucho más costoso no tratarlas que el costo de la inmunoglobulina o el trasplante. Y existen muchas referencias al respecto. Aquí les muestro solamente una, como el costo anual en un paciente por días perdidos, por antibióticos, por hospitalizaciones, por consultas de urgencias y por las infecciones causan un costo en los Estados Unidos de aproximadamente $100,000 por año por paciente, comparado con el costo de $22,000 por paciente por año que cuesta después de haber sido diagnosticado. Por último, decirle que podemos colaborar con ustedes, no importa si ustedes trabajan en la medicina privada o en cualquier otro de los subsistemas de salud, Seguro Social, ISSSTE, Pemex, servicios del Ejército o de la Fuerza Naval. Podemos colaborar. En 2009 también tenemos en el Instituto Nacional de Pediatría la Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias, que gracias al patrocinio de la Fundación Jeffrey Modell y de la Fundación Mexicana para Niños con Inmunodeficiencias, nos permite colaborar con todos los otros subsistemas de salud para ayudarlos en el diagnóstico de casos nuevos de inmunodeficiencias primarias, y que nos ha permitido establecer no solamente investigación, sino también enseñanza para nuestros médicos residentes. Nuestro programa de difusión de las inmunodeficiencias también nos ha permitido establecer un curso taller
donde hoy día llevamos más de 4.000 médicos entrenados sobre las señales de alarma de cómo estudiar a este niño que tiene infecciones recurrentes. Llevamos llevamos 38 cursos y más de 4.000 médicos, y ha sido gracias al apoyo de la Fundación Mexicana para Niñas y Niños con Inmunodeficiencias Primarias, que hoy día cumple 15 años, que hemos podido hacer ese gran esfuerzo de entrenamiento y que nos ha permitido crecer el diagnóstico de estos niños en la unidad. Como ustedes pueden ver, ya en los últimos años diagnosticamos alrededor de 150 pacientes por año. En la página de Flumeni hay un pequeño borrador de historia clínica que les pongo a su consideración porque es muy útil para tener los datos principales que debemos buscar en todo niño o niña que tiene una infección recurrente. Con esto termino agradeciéndoles su atención y poniéndoles el sitio de la Fundación Mexicana, donde hay un área para médicos donde ustedes se pueden registrar y tener acceso a toda la bibliografía actualizada en este campo. Un número que ustedes saben que ya hoy día la distancia no se cobra, que los comunica directamente a nuestra unidad de investigación en inmunodeficiencias, donde ustedes nos pueden enviar los resúmenes clínicos de sus pacientes. Nosotros los vamos a discutir y antes de 24 horas contestarles para poder proponerles qué pruebas hacerles a sus pacientes. Les agradezco mucho su atención.